Carnegie, el hombre más rico del mundo. Durante 7 siglos, el castillo Skibo fue hogar de obispos y lords escoceses. Pero en 1899 fue comprado por un americano que, 50 años atrás, había huido de Escocia sin un centavo. Para Andrew Carnegie, Skibo era el paraíso en la tierra. Si el paraíso es más bello que mi castillo, bromeaba, alguien se equivocó. Cuando dejó Escocia a los 12 años, vivía con toda su familia en una sola habitación. Al regresar, compró 40,000 acres en su pueblo natal. Sin embargo, todavía no era el hombre más rico del mundo. La vida de Carnegie parecía haber sido tocada por la magia. Carnegie fue mucho más que la mayoría de la gente. No solo fue más rico, no solo fue más optimista. Su vida estuvo al borde de la irrealidad. Carnegie fue durante toda su vida el muchacho del cuento de hadas para quien todo debía terminar felizmente. Carnegie fue una figura legendaria en su propio tiempo, un símbolo del siglo XIX. Encarnó el sueño americano, el migrante que pasó del harapo a la fortuna. Un adolescente cuya escuela fue una biblioteca. El demócrata americano cuyos huéspedes incluyen a Mark Twain, Booker T. Washington, Helen Keller, los Rockefeller y la realeza, y también gente del pueblo, amigos de la infancia, entreteniéndolos a todos juntos. Aunque amaba Escocia, consideraba a América una tierra libre de la monarquía británica y los privilegios heredados. Después de que el rey Eduardo VII visitó Skibo, Carnegie le dijo a un amigo, cualquier americano es un rey. Pero todos sabían que había un solo rey del acero. Se propuso literalmente conquistar el mundo del acero, y lo hizo. No solo se convirtió en el mayor productor de los Estados Unidos, sino que en 1900 las acereras Carnegie producían más que toda la industria del acero en Gran Bretaña. Carnegie solía decir, el hombre que muere rico muere desgraciado. Hizo su fortuna y, a diferencia de cualquier industrial de su tiempo, comenzó a repartirla sistemáticamente. Más que como industrial, adquirió fama como mecenas de bibliotecas, casi 3,000 por todo el mundo. Dio millones en apoyo a la educación, en planes de pensiones para maestros y por la causa de la paz mundial. Carnegie escribió sobre las obligaciones de los millonarios, sobre cómo debían regresar su dinero a la sociedad de donde lo habían hecho. Pero casi inadvertidamente, en una especie de nota al margen, escribió una frase muy reveladora. Además, es un refugio contra la autocrítica. En otras palabras, un interno y eterno tormento seguía presente aún. Tal vez al repartir su dinero se redimía de lo que hizo para conseguirlo. Carnegie encabezó uno de los más oscuros capítulos en la historia laboral norteamericana. Siempre se vio a sí mismo como amigo de los trabajadores. Pero las vidas de sus obreros no fueron cuentos de hadas con un final feliz. Si lo ubicamos en su época, Carnegie fue menos duro que muchos de sus contemporáneos, pero para los paradigmas de ética y conducta con los que quisiéramos regirnos hoy en los negocios, actuó de manera extremadamente ruda. No fue así como la hija de Carnegie recordó a su padre, al menos en público.
Mi padre era un hombre amable y amistoso. Siempre quiso ser recordado como alguien que amaba a sus semejantes. Era un optimista incurable. Todo está bien si crece bien. Ese era su lema. Vivió por él y lo creyó firmemente. El juicio privado de su hija sobre Carnegie fue más severo. Escriba su vida tal como fue, le pidió al biógrafo de su padre. Me enferma esa imagen de Santa Claus que le han fabricado. Carnegie nació en 1835 en Dunfermline, la capital medieval de Escocia. La ciudad creció como el centro de una próspera industria del lino. Sus diestros tejedores fueron considerados aristócratas entre los trabajadores, no así los vendedores de la calle principal. Carnegie podía recordar los tiempos anteriores a la revolución industrial, la que forzó a los tejedores a abandonar sus casas y cambió el curso de su vida. El joven Andrew esperaba ser un tejedor como su padre Will. Vivía en una casa humilde a la entrada del pueblo, donde la calle alta comienza a escalar una colina. Su padre guardaba sus telares manuales en casa. Cuando Andrew era niño, los linos de Will eran muy solicitados. Poseía 4 telares. Andrew se sentaba a los pies de su padre, encantado por los rítmicos sonidos del ir y venir del telar y sus pedales. Pero la revolución industrial cambió todo. Los telares a vapor que llegaron a Dunfermline en 1847 dejaron a cientos de tejedores sin trabajo. Will Carnegie comenzó a vender sus telares uno a uno. La madre de Andrew, Margaret, mantuvo a la familia unida. Ella abrió un pequeño negocio en el frente de su casa, donde se vendían las cosas propias de una tienda de abarrotes. Además, trabajó tantas horas como Dios le dio fuerza, remendando zapatos para tener una familia alimentada, respetada y de cuellos limpios, lo que era muy importante para ella. La señora quería estar a la altura de sus vecinos, ser considerada igual a todos. Y la reducción del ingreso familiar, a medida que la revolución industrial secaba las fuentes de recursos familiares y los obligaba a vender sus instrumentos de trabajo, fue un golpe muy duro al orgullo de Margaret Carnegie. Su hijo debió haber sentido lo mismo desde muy pequeño. Andrew sentía tanto la vergüenza de su madre como su preferencia por su hermano menor, Tom. Los dos muchachos vivían en un cuarto con sus padres. Margaret los sostenía en aquel helado invierno de 1848, cuando cientos de vecinos se dormían temprano para olvidar la miseria y el hambre. Empecé a entender lo que quería decir pobreza, escribía después Andrew. Tiempos terribles vinieron cuando mi padre llevó el último telar a los grandes manufactureros. Recuerdo a mi madre angustiada esperando su regreso. Me rompió el corazón que mi padre tuviera que mendigar trabajo. Fue entonces que me juré remediar esta situación cuando fuera un hombre. Andrew aprendió de su madre y llevó la lección a la escuela. Un día la maestra le pidió a los alumnos que recitaran algún proverbio de la Biblia. Lo que Andrew dijo como proverbio fue lo que su madre le había enseñado. Cuida los centavos y los pesos se cuidarán a sí mismos. Todo el salón se echó a reír y la maestra se enfureció. El pobre niñito no sabía que había dicho mal. Él solo citaba a su madre, que era el centro de su existencia.
Nunca olvidaría este incidente. Andrew vivía bajo la sombra de la iglesia abadía, el viejo centro religioso de Escocia. Su familia desdeñaba la religión, pero disfrutaba caminar en los jardines de la abadía. Uno de sus primeros recuerdos es la lucha familiar para lograr el acceso a las ruinas históricas de Pittencrieff Glen, al lado de la abadía. Su abuelo Tom Morrison y su tío Tom Jr. iniciaron una campaña contra el señor de Pittencrieff. Ellos y el padre de Andrew fueron radicales políticamente y aspiraban a la abolición de la monarquía y de los privilegios heredados, formas de privilegio que el señor Pittencrieff usufructuaba. Desde los jardines de la abadía, Andrew atisbaba ese parque privado de 60 acres y era lo más cercano al paraíso que podía imaginar. La corte ordenó a su propietario abrirlo una vez al año. Entonces los niños pudieron explorar los maravillosos secretos. Andrew no pudo hacerlo. Todos en la comarca eran bienvenidos, excepto los parientes de su abuelo radical, Tom Morrison. El señor de Pittencrieff le negó la entrada a la familia entera como venganza. Carnegie se formó bajo dos grandes influencias en su infancia: la de su padre y su abuelo materno, que representaban para Carnegie el verdadero idealismo de la democracia y de los derechos del hombre, pero también bajo la fuerza dominante de su madre, agresiva, materialista, determinada a llegar lejos. A través de toda la vida de Carnegie es interesante el conflicto interno entre continuar con el idealismo de sus ancestros y su obstinación por llegar a la cima. Para la madre de Andrew, llegar lejos significaba mudarse de la colina a la calle alta, donde vivían los comerciantes respetables como George Schroeder, que se había casado con su hermana. Pero después de aquel invierno desastroso, esto fue imposible. Organizó a la familia para mudarse, pero no a la calle alta, sino a Pittsburgh, donde vivían sus otras dos hermanas. Subastó sus pertenencias y la mercancía sobrante, pero obtuvo muy poco. Pidió prestadas las últimas 20 libras para los pasajes a América. Como muchos de los 190,000 inmigrantes británicos a Estados Unidos en 1848, los Carnegie se marcharon avergonzados. Andrew, con 12 años, estaba decidido a curar las heridas de la profunda derrota de su padre. Cuando los Carnegie llegan a Pittsburgh, se encuentran con un centro manufacturero de hierro emplazado entre dos ríos fangosos y lleno de humo. Huyeron de la pobreza y la desesperación de una romántica ciudad escocesa, solo para encontrar la misma desesperación y la misma pobreza. Se asentaron en un vecindario llamado Slaptown, donde la hermana de Margaret les rentó 2 cuartos pequeños de su casa en la calle Rebecca. Como muchos niños inmigrantes, Andrew, con solo 5 años de escuela, tuvo que trabajar. A los 13 años, alimentaba hornos en una fábrica textil 12 horas por día. El trabajo le provocaba pesadillas. Se caía de la cama viendo los medidores de vapor más bajos de lo indicado o marcando índices tan altos que temía que fueran a explotar. Estaba ansioso de escapar de ese mundo que lo quemaba.
Su oportunidad llegó con una innovación que estaba transformando a América, la primera comunicación instantánea a larga distancia. En 1849, Carnegie entró al mundo de lo que llamó luminosidad amansada, como mensajero en una oficina de telégrafos decidido a todo para alcanzar sus fines. Una de las primeras cosas que hizo fue memorizar cada calle del centro de Pittsburgh. Y cada vez que llevaba un mensaje a algún hombre de negocios particularmente importante, nunca olvidaba su cara, de modo que cuando los veía por la calle les decía, «Buenos días, señor tal». Era una oportunidad para congraciarse. Pero al trabajar para el telégrafo de Pittsburgh, tenía acceso a información que transmitía. Aprendió quién era quién en los negocios de la ciudad, cómo era cada uno y conoció sus debilidades. Y aquí desarrolló su habilidad para estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Una tarde de primavera, Andrew iba río abajo, embarcado para despachar sus mensajes cuando se encontró a su padre, quien iba a Cincinnati a vender sus manteles. Se sorprendió al ver a su padre con el paquete de manteles tejidos a mano, sin dinero siquiera para pagar un camarote donde pasar una noche helada. Así se expresaba un marcado contraste. Un adolescente exitoso frente a su papá, solo y fracasado. El hombre tomó la mano del joven y con voz quebrada le dijo, «Andrew, estoy orgulloso de ti». Para Andrew, esto fue simplemente un cumplido y nunca vio la profunda tristeza en los ojos de su padre. Después de 7 años en los Estados Unidos, Will Carnegie murió. Tenía 51 años. Era un hombre destrozado, víctima de la revolución industrial. En cambio, la carrera de Andrew recién empezaba. Se empleó como telegrafista en la compañía ferrocarrilera más importante de entonces, la Pennsylvania. Allí encontró la figura paterna que sería la influencia decisiva en su formación. Thomas S. Scott, superintendente de la división oeste de la compañía. Scott frecuentaba la oficina telegráfica y Carnegie le llamó la atención por su eficiencia e ingenio. Y creo que Scott se vio a sí mismo reflejado en el joven. Ambos eran de origen humilde, igualmente ambiciosos y estaban labrando su futuro. Scott comenzó a llamarlo mi buen Andy. Y cuando tuvo oportunidad, contrató a Carnegie como su telegrafista y asistente personal por la espectacular suma de $35 al mes. Al poco tiempo ganaba $10 más y podía abordar los trenes. Era un joven de 17 años. Escogió viajar junto al maquinista. Idolatraba a su nuevo jefe, Tom Scott. Tenía necesidad de un héroe, escribiría años después, y lo encontré. Con la ayuda de Scott, Carnegie fue descubriendo las complejidades de los ferrocarriles que se habían convertido en la mayor industria americana. Un día llegó a casa y encontró a su mamá llorando, lo que era inusual en una mujer fuerte que había mantenido unida a la familia. Le dijo, «No llores, madre, yo te cuidaré y algún día tú y yo viajaremos juntos en un carruaje». Ella le contestó, «¿Y qué importancia tendrá eso si nadie en nuestro pueblo nos va a ver?». Se volvió su obsesión hacerse tan rico como para llevar a su madre en carruaje por las calles de su pueblo natal. Muy pronto, Carnegie pudo comprar una casa en las afueras de Pittsburgh, lejos del humo y el polvo.
Margaret pudo contratar a un sirviente. Mientras Tom terminaba la escuela, Andrew seguía avanzando. Un día, Scott había salido y Carnegie estaba en la oficina. Llegó un mensaje reportando un accidente, una línea bloqueada, varios trenes detenidos. Carnegie se hace cargo de la situación. Aunque no tenía una autoridad específica para ello, toma el mando. Carnegie envió mensajes diciendo qué hacer respecto al accidente y logró poner los trenes en movimiento, firmando como Thomas A. Scott. Se dijo: chico, esto es la muerte o el camino al paraíso. Cuando regresó Scott, se enteró de todo. Al saber lo que Carnegie había hecho, lo miró fijamente a los ojos, pero no le dijo nada. Por un momento temió haber hecho algo equivocado, pero después supo que Scott le había comentado a un socio: déjame contarte la maravilla que hizo mi pequeño demonio. Durante otro accidente, Carnegie telegrafió escuetamente: quemen los vagones. Hasta Scott se sorprendió, pero en realidad quemar los vagones fue el procedimiento pertinente para evitar mayores perjuicios. Carnegie trabajó junto a Scott para diseñar nuevos vagones, mejores locomotoras y trenes más largos con más capacidad de carga, siempre pensando en abatir costos. Ellos fueron los primeros en mantener abiertas las estaciones telegráficas las 24 horas. Carnegie aprendió de Scott por qué Pennsylvania Railroad se convirtió en un modelo para el mundo. Abatir costos, corriendo los trenes más rápido y más llenos. Abatir costos, bajando salarios y trabajando jornadas de 13 horas. Evitando huelgas, como la de los fleteros en el invierno de 1856, cuando un trabajador le informó que los obreros de mantenimiento planeaban una huelga. Carnegie le dio a Scott una lista de los involucrados y este inmediatamente los despidió. El joven Andrew nunca olvidará el valor de los espías, ni Scott el valor de su pequeño demonio. Al crecer la compañía, Scott enseñó a Andrew cómo moverse en la jungla de los negocios en una época en que las regulaciones eran débiles. Juntos invirtieron en los nuevos coche-camas de Theodore Woodruff, mismos que Scott compró para la compañía. Los $217 invertidos por Carnegie pronto devengaron $5,000 al año. Woodruff quedó fuera del negocio y se tuvo que declarar en bancarrota. Carnegie previó la necesidad de reemplazar los puentes de madera por otros de hierro y formó una compañía para fabricarlos. Puso a su nombre la parte de Scott en la nueva compañía, mientras el presidente de la Pensilvania, J. Edgar Thompson, ponía a nombre de su esposa la suya, de manera que los tres pudieron venderse a sí mismos los nuevos puentes de hierro. Para fabricar el hierro que Scott compraría para los puentes de la Pensilvania, Carnegie inició a su hermano Tom en el negocio del hierro. Las inversiones de Andrew se volvieron tan productivas que su salario de $2,400 al año representaban solo un 5% de sus ingresos. En 1865 abandonó la compañía de trenes para dedicarse a sus propias aventuras. Podía vanagloriarse por lo hecho en los 12 años que pasaron desde que Scott comenzó a llamarlo mi buen Andy. Junto con Margaret, su madre, Andrew, académicamente todavía un bachiller, se mudó a Nueva York. Tomaron una suite en el San Nicolás, el hotel de moda de la ciudad.
Margaret ahora nadaba en el lujo y se desvanecían los recuerdos de las penurias de la inmigración, de los zapatos remendados y las velas que apenas atenuaban la sordidez de los callejones de Slaptown. Su hijo era ya un hombre rico, aunque insatisfecho. A los 33 años, Andrew hizo un recuento de su vida. Se escribió a sí mismo una carta rogando trabajo para solo 2 años más, prometiéndose estudiar una carrera y dedicar después su vida a objetivos benevolentes. Dedicarse simplemente a hacer más dinero le parecía, escribió, que me degradará más allá de toda esperanza de recuperación definitiva. Tenía una espiritualidad peculiar, reflejo de la de su padre, que le había enseñado la religión del altruismo, o la de su tío, que propugnaba una sociedad políticamente igualitaria, o la de su abuelo, un agitador contra la aristocracia. Estos fantasmas lo estremecían pidiéndole que rectificara el rumbo. Carnegie se había mudado a Nueva York al comienzo de la época de oro, marcada por las fortunas de una élite industrial emergente. Para él, volverse millonario era un signo de degradación, pero para los demás era una natural expresión de progreso. El filósofo inglés Herbert Spencer ganaba popularidad justificando la supervivencia del más apto en la selva del mercado libre. Con los pobres, lo único posible era hacerlos a un lado, pensaba Spencer. Carnegie encontró estas ideas en los salones literarios de Nueva York, mientras se preparaba para nuevos desafíos. La luz me inundó como un torrente, escribió, y todo se volvió claro. Los 30 volúmenes de la obra de Spencer los redujo a su lema: todo está bien si crece bien, y a su consigna: arriba y adelante. Sus vacilaciones parecían desvanecerse. Spencer le dijo a Carnegie que era un hecho científico el que alguien como él llegara a la cima. En ello no había nada que no fuera natural, nada equívoco, nada demoníaco. Ese punto de vista lo libró de los fantasmas igualitarios de sus ancestros. Como Spencer lo ayuda a librarse de sus fantasmas, Carnegie le está agradecido porque es un matafantasmas. Para 1872, Carnegie ya había trabajado los 2 años por los que se pidió en su carta a sí mismo. Y ese verano el calor de Inglaterra le inyectó energía para trabajar otros 30 años. Durante siglos, los artesanos solo habían logrado purificar pequeñas hornadas de hierro, que es quebradizo, convirtiéndolo en acero, que es moldeable. Ahora, el nuevo horno en forma de pera inventado por el industrial Henry Bessemer podía transformar grandes cantidades de hierro en acero. Carnegie entendió que el hierro británico podía dominar al mundo entero en forma de acero. Se dio cuenta de que la era del hierro había terminado. Comprometió todo su dinero y se endeudó fuertemente para financiar una nueva industria acerera en Braddock, junto a Pittsburgh, y comenzó a trasladar ahí los convertidores de Bessemer. Justo entonces recibió un llamado desesperado de su antiguo mentor Tom Scott. Había pánico en Wall Street y la inversión de riesgo de Scott en Texas para una nueva línea férrea se había desmoronado. Carnegie era muy exitoso. Scott supuso que su antiguo protegido lo podía sacar del pozo. Lo convocó a un encuentro en Filadelfia, pensando que, bueno, ambos habían hecho negocios 20 años juntos. Scott le había dado su primer préstamo con el que arrancó. Lo había respaldado en prácticamente todas sus empresas porque Scott era un hombre respetado cuando Andrew no era más que un joven ambicioso. Tenía razones sólidas para esperar que ahora que estaba en un lío, Carnegie podría ayudarlo. Esto era una verdadera prueba para la amistad de Carnegie hacia Scott.
y le dijo simplemente, no. Yo no puedo arriesgar mi posición financiera para salvar una nave que evidentemente se está hundiendo. Para Scott fue un shock emocional y personal. Se sintió herido y despreciado. Fue un doble naufragio, profesional y financiero. 5 años después, Scott fue hospitalizado por lo que un periódico llamó una parálisis y viajó a Europa a tratarse. Carnegie escribió a Scott una carta que nuestra familia ha conservado. En la carta decía: estoy muy apenado. Me enteré por una nota en la prensa de Nueva York de la mala noticia. Nuestras ridículas discrepancias se desvanecen un instante. De lo único que me arrepiento es de que hayan existido. Esta crisis revela que en lo más profundo de mi corazón todavía late una cuerda que me sacude cuando recuerdo las miles de gentilezas de las que soy deudor. Creo que esto muestra que Carnegie estaba arrepentido de lo que le hizo a Tom Scott. Todo mi capital estaba invertido en la manufactura, explicaría Carnegie, pero el arrepentimiento llegaría mucho después. Para 1873, Carnegie le cerró la puerta a Scott y a su propio pasado. Miraba hacia adelante, hacia la apertura de su planta gigante en Braddock. Miraba hacia adelante, hacia la era del acero. El 22 de agosto de 1875, Carnegie presenció el mayor espectáculo pirotécnico de la industria moderna. Violentas ráfagas de aire quemaban las impurezas de su hierro fundido y un líquido blanco plata, el acero, era vaciado en moldes para hacer lingotes que serían enrollados en forma de rieles. Con la duración calculada, Carnegie bautizó su planta como la Edgar Thomson Works, en honor al presidente de la Pennsylvania Railroads. Le decían la planta ET. Su primer orden de trabajo fueron 2,000 rieles de acero para la Pennsylvania Railroads. Carnegie impactó a una junta de industriales reunidos para repartirse el mercado del riel con exigencias exorbitantes. Carnegie les anuncia que compró acciones de todas sus compañías, leyó sus respectivos reportes y va alrededor de la mesa señalándolos uno a uno. Este presidente gana $50,000 al año y recibe $80,000 anuales para su cuenta de gastos. Y este otro dice gana $5,000 anuales y no tiene cuenta de gastos. Conozco mis costos, dice, y conozco los suyos. Y si no me dan el porcentaje que quiero, los dejo a todos fuera del negocio, porque no pueden competir conmigo. Carnegie sabía que su planta era eficiente y su tecnología única. La competencia se fijaba en las ganancias, él en los costos. Había creado un sistema para adelantarse a ellos día tras día, centavo a centavo. Su lema en la Edgar Thomson Works era: cuida los costos y las ganancias se cuidarán solas. Comenzó a mover el acero a gran escala. Como los ferrocarriles, corría rápido con sus hornos llenos. En Nueva York, Carnegie recibía los datos sobre costos y volúmenes. Desde allí asusaba a sus gerentes e inspiraba un espíritu de competencia entre sus trabajadores. Todo parecía funcionar. Todo lo que había que hacer era enfrentar un horno contra otro. Por ser el mejor productor durante una semana, cierto departamento obtenía estímulos materiales y morales. Y los obreros tenían ese espíritu. Era el espíritu competitivo norteamericano. Cuando una planta triunfalmente anunciaba:
Esta semana rompimos todos los récords. Carnegie les respondía, ¿y la semana próxima qué? Si un gerente de producción no lograba éxitos, era despedido. La competencia era una fuerza motriz, pero forzaba a los obreros a trabajar 12 horas diarias, 7 días a la semana. El único día festivo era el 4 de julio. La eficiencia de la planta, tan importante para Carnegie, reducía a los obreros a piezas de máquina, fácilmente reemplazables, casi siempre deshumanizadas. Para quienes habían dominado el negocio del metal antes de la era del acero, todo esto era demasiado rudo. Fueron artesanos que ahora eran usados para controlar el proceso del hierro forjado, literalmente cocinándolo en hornadas sucesivas. Es un arte, no una ciencia. Y es un arte practicado por gente llamada pudeladores. Tomaban una pala de hierro y literalmente la escupían para juzgarla por su color. Y por el color de las llamas sabían cuándo había terminado el cocimiento. Al pasar del pudelado al proceso Bessemer, cambió el manejo de la planta. Por supuesto que el sindicato se oponía a este cambio, mientras Carnegie y los otros industriales estaban ansiosos de que ocurriera. Desde que abrió la planta ET, los obreros y sus sindicatos pugnaron con Carnegie por condiciones de trabajo y salarios más decorosos. Una batalla decisiva se libraría en pocos años. Pero los años del pudelador y de toda labor creativa en la producción estaban contados. En su nueva planta, Carnegie introdujo una escala de producción intimidante e irreversible. Así como la revolución industrial le había quitado el trabajo a los tejedores de lino como su padre, ahora se lo quitaba a artesanos calificados como los pudeladores. El paso de la era de hierro a la del acero tuvo costos humanos, pero no para Carnegie. Él fue capaz de anticiparse a la revolución y utilizarla en su beneficio. Creo que el genio de Carnegie estaba en su capacidad para prever los cambios. Si veía algo potencialmente benéfico para él, estaba dispuesto a invertir grandes cantidades. Si se enteraba que uno de sus gerentes de producción no tenía su planta funcionando al ritmo para el que había sido diseñada, simplemente daba una orden: sáquenlo. Creo que otros industriales de su época no veían esto como una práctica correcta. Creo que lo consideraban demasiado audaz e imprudente. Y pensaban que a largo plazo, Carnegie estaba destinado al fracaso. Estaban equivocados. El impetuoso asalto de Carnegie al mundo del acero fue un éxito desde el principio. Logró la producción de acero en masa, acero barato para alimentar el crecimiento de la nación. 3 años después de que abriera su compañía, Carnegie consiguió el contrato para suplir con acero estructural la construcción del puente de Brooklyn. Fue un privilegio para Carnegie fabricar todo el material con el que se hizo el puente. El acero, declaró, es el jefe de los instrumentos modernos, el más dispuesto a ayudar a los humanos a rehacer la tierra. La industria que Carnegie estaba empezando a dominar ya simbolizaba el desarrollo tecnológico norteamericano y la grandeza nacional. Carnegie estaba tan orgulloso de su nueva planta que le rogó a su mentor inglés Herbert Spencer que fuera a Pittsburgh a ver con sus propios ojos cómo había evolucionado el nuevo orden industrial.
Carnegie sintió que ponía en práctica las ideas de Spencer sobre el progreso hacia la utopía. Finalmente convenció a Spencer de que fuera a Pittsburgh. Pero lo que Carnegie veía como utopía industrial, Spencer lo vio como la pesadilla industrial de fin de siglo. Spencer declaró, 6 meses de residencia en Pittsburgh justificarían el suicidio. En 1891, Carnegie pudo cumplir la promesa que había hecho a su madre, Margaret, en tiempos más oscuros. Abordarían un carruaje regresando triunfantes al Dunfermline que habían dejado con vergüenza 33 años atrás. Andrew quiso que su amiga Louise los acompañara. Louise Whitfield, hija de un comerciante neoyorquino, tenía 24 años. Andrew, ya con 45, llevaba un año cortejándola. Ambos gustaban de cabalgar por Central Park. Andrew era cada vez más afectuoso hacia la chica, que no tenía un tipo de belleza convencional ni era especialmente inteligente. Era suave, seria y sensible. Y a Andrew eso le gustaba mucho. Pero esta invitación resultaba muy comprometedora. Por eso Andrew le rogó a su madre para que fuera personalmente a invitar a Louise, pensando que así Louise aceptaría. La señora Carnegie se puso su mejor vestido de seda negra y fue a ver a Louise y a su mamá. Pero la mamá de Louise no supo bien qué contestarle y le preguntó, si fuera su hija, ¿usted qué haría en mi lugar? La señora Carnegie se puso en su lugar y contestó, si fuera una hija mía, jamás iría a un lugar de esa clase. Y Louise se quedó sin carruaje. Y además tuvo que asistir a una cena con los Carnegie, en la que el tema de conversación de todos los comensales era el maravilloso viaje que iban a realizar. Y Louise no iba a ir. Era la única que no viajaba y tenía que estar tranquila y contemplar a la señora Carnegie pavoneándose en la cabecera de la mesa. Cuando se divisaron las cúpulas de la abadía de Dunfermline, Margaret solo pudo compartir su emoción con su hijo, Andrew. El carruaje pasó junto a los muros del parque Pitton Creek, el paraíso terrenal siempre negado a Andrew de niño. Se dirigieron a la colina que se elevaba después del Town Hall, donde el pueblo dio la bienvenida a Carnegie, quien había donado una biblioteca. El carruaje tomó a la derecha para entrar en la calle alta, donde vivían los zapateros ricos y donde Margaret aspiraba a vivir antes de partir hacia Estados Unidos. La calle alta, donde vivía su hermana después de casarse bien casada con George Schroeder. Se detuvieron frente al negocio de George Schroeder. Andrew estaba en silencio y Margaret en el cielo, ataviada en la mejor seda negra que todo Dunfermline podía contemplar.
Gracias al éxito de la ET, Carnegie compró otra fábrica cruzando el río de Homestead. Fue una ganga, pero a Carnegie le costaría caro. Los hornos de la recién abierta planta de Homestead fabricaban el acero del futuro. El novelista Hamlin Garland escribía sobre el rugido de 100 leones, un trueno como de cañones, una explosión de multicolores ráfagas de fuego. Describió feroces hornos expeliendo bocanadas de calor y una horrible marea de gases. Por todas partes, el silbido ensordecedor del escape de vapor. Vi hombres trabajando en profundos pozos de recalentamiento, donde los lingotes enrojecían en cámaras blancas de tan ardientes. Vi otros hombres contra el fulgor de la luz amarilla que irradiaban los hornos. Era un lugar al que iban los hombres como los hombres van a la guerra, por sus mujeres e hijos urgidos por la necesidad. Un hombre pone su vida en peligro por 14 centavos la hora. Sobre tales afanes descansa la civilización norteamericana. Toda la ciudad era asquerosa. Garland describe enormes barracas sobre las que se estanca un humo repulsivo color rosa, dando una imagen de desolación similar a la de un bosque incendiado con sus árboles altos transformados en muñones negros. El New York Weekly Tribune anota que en Homestead faltan las cloacas del drenaje. Hay profundos canales a cada lado de las calles, pero siempre que llueve se llenan de agua estancada cubierta de una escoria verde y viscosa que emite un olor pestilente. Este era el hogar de miles. Los gerentes ingleses vivían en la colina. Desde ahí contemplaban a los honkies, esclavos y húngaros que hacían el trabajo sucio y vivían en callejones obstruidos por los vagones abandonados detrás de la fábrica. Pero como en la guerra, la fábrica forjó una hermandad. La fábrica era su vida. Y sería la de sus hijos. Hay cierta fascinación respecto a la fábrica, escribió un sociólogo, contra la que incluso las madres más amantes no se atreven a luchar. Homestead tenía algo único. Los obreros gobernaban la ciudad y a través de sus sindicatos ayudaban a gobernar la fábrica. Las huelgas que habían forzado a sus exdueños a venderla barato a Carnegie se convertían ahora en el problema real. Homestead era una ciudad obrera y los sindicatos tenían mucho poder. Tanto la Asociación de Obreros del Hierro y el Acero como los Caballeros del Trabajo. No solo lo fueron durante el siglo XIX, sino también en el XX. Eran bastiones de solidaridad interétnica. Hubo un grupo de trabajadores que llegaron desde Pittsburgh que tenía una trayectoria de compromiso con cierto tipo de labor política, cosa que hizo ponerse bastante nervioso a Carnegie y sus colegas. Homestead se volvería la fábrica de acero más famosa de América. Famosa por lo que hicieron sus obreros, el acero estructural para los primeros rascacielos, los cascos blindados que reemplazaron a los de madera transformando a la Armada de los Estados Unidos en la reina de los mares. Y famosa por lo que ocurrió cuando sus obreros se enfrentaron a Andrew Carnegie. Para manejar Homestead, Carnegie dependería de un nuevo socio providencial, Henry Clay Frick, magnate del coque en Pittsburgh. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Carnegie conoció a Frick en el Windsor, el hotel más ostentoso de Nueva York, donde vivía con su madre.
Carnegie nunca había visto a Frick, pero una noche se lo encontró de luna de miel en Nueva York y él, que estaba con su madre, como siempre, invitó a Frick y a su esposa a cenar. Terminando la cena, Carnegie brindó por el éxito de su sociedad con Frick. Fue una completa sorpresa para todos, empezando por Henry Clay Frick. La primera que pudo hablar fue la madre de Andrew. Esto está muy bien para el señor Frick, dijo, pero ¿a mí de qué me sirve? Lo que le servía a Andrew Carnegie y a Margaret, su mamá, era el acceso garantizado a todo el coque del suroeste de Pensilvania. El coque es carbón parcialmente quemado en los llamados hornos de colmena. Es el ingrediente clave para producir hierro. Y sin hierro, Carnegie no podía producir acero. Henry Clay Frick era el prototipo del capitalista americano de la época de oro, cuyos dioses eran el dinero y el poder. Comenzó con un préstamo de $10,000 y tras 10 años de 18 horas diarias, a los 30 años era el indiscutible rey del coque. Carnegie había negociado un cargamento de coque y obtuvo un dividendo extra, un gerente que se convertiría en su jefe ejecutivo y lo volvería el hombre más rico del mundo. Frick tenía lo que Carnegie llamaba un notable genio gerencial. Y también compartían la misma visión de largo plazo, una visión de cambio tecnológico. Creo que lo importante para Carnegie era edificar un imperio. Durante años había estado batallando con su hermano y los otros socios sobre el tema del cambio tecnológico. Nadie estaba dispuesto a ir tan rápido ni a ser tan agresivo como él. Finalmente, en Frick, encontró al hombre que había buscado por tanto tiempo. Su primera aventura juntos fue el ataque a una nueva planta río arriba en Duquesne. Fue una obra maestra de la guerra de negocios. Cuando la Duquesne Works se inauguró en 1889, comenzó a golpear a Carnegie con sus propias armas. Tecnología de punta que abatía costos y amenazaba sus mercados. Podía enrollar directamente los lingotes en rieles sin pasar por el recalentamiento que era tan costoso para Carnegie. Carnegie estaba preocupado por este nivel de competencia. Decidió enviar una nota a varias compañías advirtiéndoles que no usaran el acero de Duquesne porque carecía de homogeneidad. Nadie excepto Carnegie sabían lo que significaba homogeneidad. Nadie en ferrocarriles había oído jamás mencionar esa palabra. Pero sonaba bien, es decir, sonaba como algo importante, y los industriales tuvieron miedo de comprar el nuevo acero. Carnegie había convencido a los ferrocarrileros de que los rieles hechos en Duquesne Works eran defectuosos. En solo un año, Frick tenía a la Duquesne trabajando para Carnegie. Fue el negocio industrial más grande del siglo XIX. Carnegie llamó a Frick un portento. Carnegie y Frick pronto introdujeron en sus propias fábricas el mismo proceso contra el que habían luchado en Duquesne. Las cartas de advertencia desaparecieron. Frick estaba probando su fuerza. En su primer año como jefe ejecutivo de Carnegie, las ganancias se duplicaron. Andrew Carnegie pasó el verano del 86 en Cresson, su refugio en las montañas Allegheny. No fueron días fáciles. Tuvo que dejar Cresson para visitar a su hermano Tom, internado en Pittsburgh. Tom
fue un socio importante, pero bebió demasiado durante muchos años. Había quien pensaba que para escapar de las demandas de su ambicioso hermano mayor. Andrew nunca había considerado a Tom como un empresario agresivo y siempre había estado celoso de su hermano menor, porque sentía que su madre lo quería más que a él. Entonces, cuando Spencer comenzó a preferir la amistad de Tom, para Andrew fue un golpe muy duro, tanto intelectual como emocionalmente. En Crescent, su madre Margaret, de 76 años, enfermó de neumonía. Andrew ocupó después el cuarto adyacente. Le escribió a Louis que tenía gripe, pero tenía tifoidea. En octubre, Tom falleció a los 43 años. A menudo Carnegie bromeaba sobre su hermano. Nació cansado, decía. Pero él adoraba a su madre. Tal vez un día seré capaz de decir al mundo algo sobre esta heroína, pero lo dudo, declaró alguna vez, porque para mí ella es sagrada y hay cosas que nadie debe saber. Después de la prematura muerte de mi padre, ella fue toda mía. En noviembre de 1886, con Andrew todavía enfermo, Margaret Carnegie murió. Estaban muy preocupados por la reacción de Andrew frente a la noticia y por cómo esto podría agravar su enfermedad, al punto de que bajaron el cadáver por la ventana para que Andrew no escuchara cuando lo trasladaban. Se enteró de la muerte de su madre solo una semana después y cuando lo supo quedó absolutamente desolado. A fines de noviembre, Andrew le escribió a Louis: «Hoy, cuando una vez más veo la luz, mi primera palabra es para ti. Soy todo tuyo. Hoy vivo en ti. Hasta la muerte, Luis, soy todo tuyo». 5 meses después, Andrew Carnegie, de 51 años, se casó con Louis Whitfield, de 30 años. Durante su luna de miel en Escocia, Louis le escribió a su madre: «Él es muy cuidadoso en los pequeños detalles, aún más que antes de casarnos». Pero se sentía abrumada por la demandante vida social de Carnegie. «Estamos en un remolino sin nada más que apuros. Empiezo a entender lo importante que es para una mujer no tener ni deseos ni voluntad propia». La supresión de los deseos de Louis, tan evidente en 5 años de noviazgo, hizo posible un matrimonio feliz. Pero había un sentimiento que ella no pudo suprimir jamás. Años más tarde confesó que Margaret Carnegie fue la mujer más desagradable que había conocido. El año anterior a su matrimonio, Andrew Carnegie publicó La democracia triunfante, un bestseller que veía la promesa de América cumplida en empresas como la suya. Pero los obreros norteamericanos sintieron que nadie les cumplió esa promesa. En la década previa habían sacudido las ciudades con violentas huelgas y motines. La mayor destrucción fue en 1877, cuando las empresas de ferrocarriles bajaron arbitrariamente los salarios. Los huelguistas en Pittsburgh quemaron 2,000 vagones de carga de la Pennsylvania Railroads que surtía a las plantas de Carnegie. En toda la nación, los obreros desahogaron la frustración de sentirse atrapados en el nuevo orden industrial que forjaron las empresas ferrocarrileras y que Carnegie llegó a simbolizar.
Para miles de obreros, el sueño americano había desaparecido. Perdieron toda esperanza de movilidad social. Entendieron que jamás se convertirían en trabajadores independientes, ni mucho menos en capitalistas. Pensaron que los esperaba un futuro de dependencia absoluta, del que solo podrían escapar mediante la violencia. En medio de esta tormenta, Carnegie encontró la voz de sus ancestros radicales y sorprendió al mundo industrializado con un ensayo en que defendía el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos. Tal vez por eso, los líderes obreros convocaron en 1886 a una huelga nacional reclamando la jornada de 8 horas. En Chicago, una bomba explotó durante una marcha en la plaza Haymarket y la policía abrió fuego. Carnegie se vio compelido a escribir un nuevo ensayo reafirmando su fe en el obrero. Él dijo, hay una invitación a la violencia y esto no puede olvidarse. Lo que el obrero ve no es la maquinaria, sino su trabajo amenazado, y esto generará una tendencia natural a la violencia. Y propuso un nuevo mandamiento: no quitarás su trabajo a tu vecino. Fue una idea muy interesante. Para los obreros fue como su carta más preciada. Pero sus pares vieron estas ideas como insufribles y peligrosas porque sintieron que amenazaban el negocio y el derecho de los patrones de manejarlo a su antojo, ya que incitaban a los obreros a organizarse y a participar en actividades que en el siglo XIX y principios del XX se consideraban subversivas y antiamericanas. Entre los que discreparon con sus ideas populistas estaba su socio principal, Henry Clay Frick. Frick creía firmemente que la H.C. Frick Coke Company, el fruto de todos sus desvelos, no necesitaba más que a él como timonel. La mano de obra era mercancía sin derechos. Mi bisabuelo tuvo una actitud muy dura frente a los huelguistas, pero esto se explica por su educación. Él fue criado por un menonita alemán, su abuelo, que era un hombre verdaderamente temible por sus convicciones. Los menonitas son gentes muy estrictas que trabajan muy duro y siempre hacen lo que se les ordena. Es más, mi bisabuelo fue duramente castigado muchas veces por insignificancias como subirse a un árbol o robarse una manzana. Frick consideraba desobedientes a los obreros que no aceptaban sus reglas. Cuando los trabajadores anglófonos se alzaron en huelga en las carboneras en 1884, los despidió e importó húngaros y esclavos para reemplazarlos. Cuando en 1887 estalló otra huelga, esta vez por salarios, Frick organizó a las compañías de coque para que no cedieran. La huelga paralizó la producción de coque y cortó los suministros a las fábricas de Carnegie. La respuesta natural de Frick a situaciones como esa era desafiar a los trabajadores y rechazar terminantemente sus demandas. Para este momento, Frick ya no era dueño mayoritario de su propia compañía. Los socios de Carnegie tenían la mayoría de las acciones. Dado que los tiempos eran buenos y que la compañía Aceros Carnegie vendía todo el acero que producía, Carnegie ordenó a Frick conceder al sindicato sus demandas y solucionar la huelga. Carnegie forzó a Frick a retractarse de su postura de línea dura con los trabajadores y Frick estaba furioso. Pero los criterios de Carnegie nunca se pusieron a prueba. Aparecía como un hombre de negocios recto con sus trabajadores y vigilante de sus objetivos. El año siguiente fueron puestos a prueba en el Edgar Thomson Works cuando el sindicato resistió sus esfuerzos de reducir el costo de producción. En su autobiografía, Carnegie cuenta cuál fue su papel en este incidente.
cómo cerró la planta y se estableció en Nueva York para esperar la resolución. Se veía a sí mismo cómo quería ser recordado, el patrón benévolo. Después de algunas semanas, una delegación del sindicato le hace una visita. Él los recibe en su casa, les da de cenar, los trata con gran cortesía y les anuncia que pronto reaparecerá en Pittsburgh con un plan para solucionar la huelga y que les devolverá todo su trabajo. Y efectivamente, poco después visita la planta. Sus socios están temerosos de lo que pueda suceder cuando él aparezca en esta reunión masiva, pero de hecho aparece con los trabajadores y después de una discusión de la situación les pide que le hablen de sus preocupaciones. Uno de los trabajadores se levanta y le dice: señor Carnegie, tome mi trabajo, por ejemplo. A lo que Carnegie responde con su agudo ingenio: el señor Carnegie no toma el trabajo de nadie. Esto rompió el hielo y todo el vestíbulo comenzó a reírse a carcajadas. Y esa fue la clave. La reunión se llevó a cabo en una atmósfera de alegría y de amor mutuo. Y poco después se firmó el contrato y se logró esencialmente lo que Carnegie quería. En el final del cuento de hadas de Carnegie, todo terminó bien. Pasó la prueba con bombo y platillo. Él mismo recordaba en sus memorias al Carnegie idealista que solucionó el conflicto sin violencia. Al que descuidó fue al Carnegie que quería llegar a la cima. El que mató de hambre a sus trabajadores a través de la sumisión, haciendo a un lado su idealismo y destruyendo su sindicato. Al año siguiente, en marzo de 1899, Carnegie dio a Braddock, Pensilvania, hogar de los trabajos de Edgar Thompson, una biblioteca. Más que una serie de cuartos de lectura, era un elaborado centro para la comunidad con una sala de conciertos y con instalaciones deportivas. En esta dedicación recalcó la obligación de la gente rica de donar su dinero para un bien público, un tema que desarrollaría y publicaría más tarde como el Evangelio de la Riqueza. A la biblioteca la llamó el testimonio de su sociedad con los trabajadores de Braddock e incluso se propuso construir una biblioteca en Hampstead con la condición de que los trabajadores se hicieran sus socios. Lo que quería decir que solo la haría si los obreros estaban dispuestos a abandonar su filiación a los sindicatos. No creo que ese acto demagógico le hiciera bien a los trabajadores o a los sindicatos. A lo largo del río de Homestead, la compañía Asociación Fundidora de Trabajadores del Hierro y del Acero era el único sindicato que quedaba en las fábricas de acero de Carnegie. En el verano de 1889, los trabajadores obtuvieron concesiones de Carnegie. No solo mantuvieron su sindicato, sino que salieron de las negociaciones más fuertes y más seguros que nunca. Pero esto fue antes de que Henry Clay Frick estuviera a cargo. Cuando su contrato expirara en 1892, ya estarían tratando con Frick, y la forma de manejar una huelga en sus campos de coque hicieron a Frick más poderoso y más determinante que nunca. Los trabajadores húngaros y eslavos que trabajaban en aquellos campos de coque se rehusaban a trabajar por el precio que la compañía H.C. Frick pagaba. No solo se rehusaban a trabajar por esa paga, sino que impedían que cualquiera lo hiciera. Y así, mientras mi bisabuelo comenzó a traer gente a laborar, ellos seguían marchando en la planta de Moorgood.
a la mitad de la noche, con el sonido de los tambores redoblando, y estaban totalmente borrachos, armados con pistolas y tubos y palas, escobas. Quemaron todas las herramientas de trabajo, destrozaron la cerca e hicieron no destrozos por cientos de miles, sino que de millones de dólares. Para mi bisabuelo fue intolerable. Y sí decía, son gente ignorante, no son ciudadanos naturalizados americanos, no hablan inglés, son instrumentos ignorantes de los líderes de los trabajadores. Decía, ¿qué es lo que va a regir a nuestra república? ¿La ley o la muchedumbre? La ley se ponía del lado de los propietarios. Con el apoyo del ejército de Pensilvania, Frick reabrió sus hornos de coque después de una guerra de guerrillas de 3 meses. La escaramuza en su planta de Morewood dejó un saldo de 7 huelguistas muertos. Frick envió un telegrama a su socio de Chicago diciendo, esto sin duda tendrá un buen efecto en los elementos revoltosos por allá. Los huelguistas húngaros y esclavos fueron reemplazados por italianos protegidos por una fuerza policíaca, los guardias Pinkerton. Frick quebró el sindicato. En esta ocasión, Carnegie no intervino. Carnegie y Frick controlaban ahora los costos de producción en todas partes, excepto en Homestead, en donde la fundidora estaba atrincherada. Habían introducido la maquinaria y la tecnología más moderna en Homestead. La compañía necesitaba ahora de menos trabajadores y las habilidades requeridas no eran las habilidades obsoletas de los artesanos, los puddlers. Sin embargo, eran los artesanos los que dominaban el sindicato y, a diferencia de los trabajadores no sindicalizados de Carnegie, eran los que determinaban a quién se empleaba y cómo se realizaba el trabajo. Ya nadie creía en la causa del sindicato que había formado el mayor activista de Homestead, John McLaughlin. John McLaughlin y sus compañeros en Homestead creían que todos los trabajadores norteamericanos tenían derecho a trabajar y a las condiciones mínimas para vivir de manera confortable. Creían que esto era un derecho esencial de los norteamericanos y que a individuos como Carnegie no se les debía permitir continuar acumulando riqueza de manera indiscriminada. Que la riqueza que implicaba la fábrica de acero en Homestead y el poder que Carnegie tenía sobre las vidas de los trabajadores comunes y corrientes, tales como McLaughlin y sus compañeros, era una tiranía. Era un paso hacia atrás y no hacia adelante. En la primavera de 1892, Carnegie y Frick laminaron tanto acero blindado como les fue posible antes de que el contrato del sindicato expirara a fines de junio. La mayor fábrica de acero de Estados Unidos había decidido eliminar al sindicato más grande de los Estados Unidos. El cómo hacerlo aún era incierto. Carnegie tomó sus habituales vacaciones largas, pero este año se fue a Loch Rannoch, en las montañas escocesas. Lo mejor era que el campeón destructor de sindicatos se mantuviera inaccesible a la prensa. Si los términos de Frick no se aceptaban, Carnegie había dado instrucciones de cerrar la planta y dejar a los trabajadores afuera. Después le dio luz verde a Frick. Aprobamos cualquier cosa que usted haga, escribió desde Inglaterra. Estamos con usted hasta el final. Lo que hizo Frick fue construir una barda de 5 kilómetros de largo por 3 metros de alto alrededor de toda la fábrica. Los trabajadores la nombraron Fuerte Frick. El 25 de junio, Frick anunció que la compañía ya no negociaría con el sindicato, sino con los trabajadores de manera individual.
Los líderes de la fundidora estaban dispuestos a ceder en todos los puntos para salvar al sindicato. Trataron de localizar a Carnegie en Escocia, a aquel Carnegie que no tomaba el trabajo de nadie, pero no lo encontraron. Esta es su oportunidad de organizar todo, escribió Carnegie a Frick. Tener razones buenas y precisas para emplear a cada hombre. Demasiados hombres para las reglas de la fundidora. Carnegie no creyó que hubiera demasiados problemas. Apostó a que los trabajadores preferirían su empleo y no a su sindicato. Pero ellos se mantuvieron firmes. Al final de junio, Frick comenzó a cerrar las chimeneas y los hornos de acero blindado. Dejó sin trabajo a 1,100 hombres. El 1 de julio, los 2,400 hombres que quedaban se fueron a la huelga. Los hornos que rugían como 100 leones estaban silenciosos. Frick planeaba reabrir el 6 de julio y reemplazar a los trabajadores sindicalizados por una fuerza de trabajo no sindicalizada. Los obreros creían que por haber trabajado en la planta habían unido su destino al de los propietarios, es decir, que ellos mismos se habían vuelto propietarios. No pensaban que Carnegie ya no fuera el dueño, ni que ellos fueran los dueños, sino que se sentían con derechos. Y creo que, en el fondo, el conflicto de 1892 en Homestead se derivó de la contradicción de dos puntos de vista contrapuestos, y por supuesto, de los derechos humanos del obrero norteamericano. Muchos periodistas de todo el país acudieron a Homestead en tropel. Las fábricas de Carnegie representaban el futuro industrial de los Estados Unidos. El papel que habrían de tomar los sindicatos estaba en juego. Frick pidió al comisario pegar carteles diciendo que su intención era proteger la fábrica. Los trabajadores los rompieron todos. Él sabía que el comisario no protegería la fábrica. Los guardias Pinkerton nunca le habían fallado. Una vez más, Frick empleó a los grupos armados de la industria norteamericana. Temprano en la mañana del 6 de julio, algunos barcos de remolque jalaban lentamente dos lanchas con 300 Pinkertons armados a través del río Monongahela hacia Homestead. El pueblo se levantaba sólidamente detrás del mayor McLaughey. No estamos dispuestos a que los representantes de Andrew Carnegie nos ametrallen, les dijo a los trabajadores. Tenemos nuestros hogares en este pueblo, tenemos nuestras iglesias aquí y nuestros cementerios. Estamos ligados a Homestead por todos los vínculos considerados por los hombres como los más queridos y los más sagrados. La compañía Carnegie ha importado a hombres de todas las nacionalidades a otros lugares. Nunca han importado a un hombre a Homestead y nunca lo harán. Era de día en Escocia. Carnegie regresaba a las montañas centrales de cerca de Aberdeen, donde había inaugurado una biblioteca en busca del aplauso desbordado. Estaba ansioso de probar un nuevo vuelo a contracorriente. Los puestos de observación del sindicato estaban a lo largo del Monongahela. Un periodista escribió que alrededor de las 3 a.m., un jinete que cabalgaba a gran velocidad irrumpió en las calles de Homestead, dando la señal de alarma sin detenerse.
Hombres, mujeres y niños salieron de sus casas y corrieron a las orillas del Monongahela. Es evidente que no hay engaño en Homestead, observó el New York Times. Aquí la batalla es a muerte. Poco antes del amanecer, las lanchas anclaron cerca de la Casa de las Bombas. Los trabajadores suplicaron a los Pinkertons que no desembarcaran. Armados con rifles y pistolas, los Pinkertons los ignoraron. Nadie sabe quién disparó el primer tiro. Durante casi 14 horas, trabajadores y Pinkertons intercambiaron disparos. Los huelguistas prendieron fuego a un camión de carga y lo rodaron por las vías hacia las lanchas. Colocaron dinamita y bombearon aceite en el río para prenderle fuego. A las 4 p.m., cuando los Pinkerton se rindieron, había 3 detectives y 9 trabajadores muertos o moribundos. Pero los trabajadores habían ganado la batalla. Sin embargo, comenzaron a perder la guerra. Los líderes sindicales prometieron salvoconductos, pero no pudieron controlar a la multitud. Los trabajadores enardecidos y sus esposas hicieron ver a los Pinkerton su negra suerte. Los hombres imploraban clemencia, escribió el New York World. Fueron golpeados en la cabeza con palos y con las puntas de los rifles. Casi podía escucharse la fractura de los cráneos, y cuando finalmente escaparon, fue con sangre a borbotones cayéndoles de las cabezas. Después de la rendición, le prendieron fuego a las lanchas. La Gaceta Comercial de Pittsburgh reportó: el anochecer está por terminar. Todo el frente del río se encendió en llamas mientras 2,000 gargantas gritaban «¡Viva Homestead!». Carnegie envió un telegrama a Frick desde Escocia. Nunca más dar empleo a estos revoltosos. Que la hierba cubra estas fábricas. No fallar ahora. Pero en una carta a su primo, George Lowther, criticó a Frick. Decía que, para él, la tragedia se originó en la estupidez con que se había manejado la preparación de la lucha. En otras palabras, acusaba a Frick de aplicar una estrategia errónea, no de falta de ética ni de principios morales. Los trabajadores continuaron protegiendo la fábrica de Homestead, la que creían que era su fábrica. Estaban seguros de que arrestarían a los Pinkertons. Se sorprendieron cuando vieron que los subían a un tren nocturno para protegerlos. Cuando los trabajadores se rehusaron a entregar la fábrica al comisario, el gobernador de Pensilvania envió a las tropas para reclamar la fábrica a favor de Aceros Carnegie. Frick trajo esquiroles para reabrir la fábrica.
La suerte de los huelguistas sufrió un nuevo golpe cuando Alexander Berkman, un anarquista ruso sin relación con el sindicato, trató de asesinar a Frick en nombre de la clase trabajadora. Le disparó 2 balazos en el cuello y lo apuñaló 3 veces. Después de que había atacado a mi bisabuelo, un carpintero se le echó encima a Berkman con un martillo en la mano. Lo quería golpear en la cabeza. Y mi bisabuelo dijo, a esa altura ya tenía 2 heridas de bala en el cuello, se estaba desangrando, había sido apuñalado, había sangre en todo el piso que le caía de las piernas. Le dijo al carpintero, no le pegues, déjaselo a la justicia, no le pegues, déjaselo a la justicia. Y se llevaron a Berkman. Mientras tanto, mi bisabuelo se levanta de su escritorio después de que el médico le sacó las balas sin anestesia, se levanta, regresa a su escritorio y termina completa su jornada de trabajo. Y le dice a Carnegie, no te molestes en regresar, pelearemos esta huelga aunque me vaya la vida de por medio. Carnegie había triunfado, pero a un precio enorme. Su imagen de reformador radical se hizo pedazos. Un congresista de Ohio lo llamó el gran hipócrita de su época. El Edinburgh Dispatch deploró los métodos para romper huelgas en la tierra de la democracia triunfante. El editorial del Post-Dispatch de San Luis decía: 1000 bibliotecas públicas no compensarían el daño directo e indirecto al país causado por el cierre forzoso de Homestead. Diga lo que quiera de Frick, es un hombre valiente. Diga lo que quiera de Carnegie, es un cobarde. Los dioses y los hombres odian a los cobardes. Es fácil considerar a Carnegie como un hipócrita, porque hipocresía es que nunca o casi nunca hacía lo que decía. Pero sería demasiado obvio descartar simplemente todas las acciones de Carnegie porque eran hipócritas. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué sintió la necesidad de escribir sobre los derechos de los obreros? Además, en ese momento quien marcó la pauta de cómo manejar las relaciones obrero-patronales no fue Carnegie, sino Frick. La respuesta solo puede hallarse nuevamente en la gran contradicción de Carnegie entre pasar como un gran demócrata liberal y, al mismo tiempo, llevar a aceros Carnegie a la cima. La Navidad se aproximaba y había 1800 hombres sin trabajo. Sus líderes fuera de la industria acerera para el resto de sus vidas. No habría sindicato acerero por 45 años. Perdieron su trabajo, su casa, todo. Hombres hambrientos con sus familias tuvieron que pararse frente a Homestead y ver lo que la prensa de Pittsburgh llamó un paraíso perdido. Si buscas una feliz Navidad sin que tus manos brinden ayuda, tu pavo podría asfixiarte. En Europa ha sonado Homestead. Homestead hasta enfermarnos, le dijo Carnegie por telégrafo a Frick desde Italia. Pero ya todo terminó, así que una vez más, feliz año nuevo para todos.
El año de la batalla en Homestead fue el mismo en que Henry Clay Frick se mudó a Clayton, a su elegante mansión victoriana, remodelada para reflejar su estatus como jefe ejecutivo de Acero Carnegie. Y aquí fue donde se recuperó del intento de asesinato. Carnegie pasó ese invierno con los Frick en Clayton. En la cena, Frick atendía a sus invitados cuando le ordenó al mayordomo: pida al maestro de la orquesta que toque algo. Carnegie debió estar complacido. Solo unos meses antes ayudó con los detalles del traslado de esta compleja orquesta de Freiberg, Alemania, a Pittsburgh. Solo la realeza europea y los marajás hindús podían cubrir el costo de una orquesta. Carnegie llegó a Pittsburgh para hablar con los obreros en Homestead y afirmar su plena confianza en Frick como director. Pero los civiles de Homestead escondieron una creciente tensión y se vengaron con Frick. Lo que tuvo mi bisabuelo en 1894 no fue más que un colapso nervioso. Estaba totalmente exhausto. Se le habían muerto 2 hijos, le había quebrado la espina dorsal a los obreros, pero a su vez esto le había quebrado su propia espina dorsal, y Carnegie le decía a todo el mundo que era un hombre perturbado. Y una vez mi bisabuelo le contestó: estoy harto de que andes por ahí diciendo que soy un enfermo. Estoy harto de tus absurdos artículos en el periódico, de tus entrevistas absurdas, de tu conducta personal y de que interfieras en cuestiones que no son de tu incumbencia y de las que no sabes absolutamente nada. Lo tenía realmente colmado. Frick renunció como jefe ejecutivo, pero Carnegie lo convenció de convertirse en jefe de la mesa de accionistas. Con Homestead atrás, Carnegie comenzó a retar al mundo. Invirtió en nueva maquinaria para reducir al máximo los costos. Reconstruyó todas sus plantas. Sus beneficios fueron en 1893 de 3 millones y 4 millones en el 94. Sus antiguos socios comenzaron a rogar por sus dividendos. Hay entre 6 y 7 millones disponibles, escribió su primo George Lauder en 1895. ¿Por qué no repartes las utilidades? Alguien escribió sobre un barco, siempre con tierra a la vista, pero que nunca arriba. La viuda de su hermano, Tom, comenzó a escribir preguntando por su parte. No había utilidades porque Carnegie reinvertía todas las ganancias. Aseguró un vasto suministro de mineral de hierro barato a lo largo de la costa Mesabi en Minnesota. Invirtió en barcos de lago para traer el mineral a través de los grandes lagos. Construyó sus propias líneas férreas para transportar el mineral desde las costas del lago Erie hasta Pittsburgh. Siguió rompiendo costos, corriendo sus plantas a pleno. Y dio resultado. En 1896, llevó el precio de las vías de $28 la tonelada a 18, y para tomar algunas órdenes, hasta 14. Sus competidores quedaron pasmados. Para 1900, Andrew Carnegie producía más acero que la industria entera de Gran Bretaña. Creo que si a principios de siglo Estados Unidos se convirtió en la potencia industrial más importante del mundo, se debió a agentes como Carnegie. Carnegie acaparó la atención de la industria norteamericana de su tiempo y llevó a los Estados Unidos y a todo el mundo industrial a una nueva manera de hacer negocios y de producir, lo que marcó a la industria de este país para siempre.
En las décadas siguientes, los efectos del acero barato se extendían a todo Estados Unidos y acelerarían el crecimiento de la clase media. En Pittsburgh, Carnegie firmó contratos con decenas de proveedores extranjeros y empleó a miles de oficinistas, químicos y otros trabajadores independientes que rendían 3 veces más que los asalariados. Pero no era un buen momento para ser acerero. 20 años después de que Carnegie quebró el sindicato, la productividad se había triplicado, pero el ingreso de los obreros calificados solo creció un 50%. El salario de los no calificados quedó congelado y solo alcanzó para sobrevivir. Sin un sindicato, ni los obreros calificados ni los demás tenían capacidad de negociación. Periódicamente, en 1898 y 99, y después a principios de este siglo, los trabajadores intentaron organizarse en cada coyuntura, pero Carnegie frustró sus esfuerzos, gracias sobre todo a un elaborado sistema de espionaje corporativo. En cada planta de Carnegie, en Duquesne, en Braddock, en Homestead, en todas las fábricas, Carnegie tenía hombres trabajando que mantenían a sus gerentes bien informados de las iniciativas de los obreros conflictivos o de cualquier líder en potencia. En Homestead, el sentido de comunidad se había marchado. Observadores escribieron hombres casi jorobados con caras pálidas pero negras de suciedad. Un dicho comúnmente oído era, si quieres hablar en Homestead, habla contigo mismo. Carnegie no vio nada de esto cuando regresó un día lluvioso de 1898 para inaugurar una biblioteca. Estaba entusiasmado por esta gran construcción que comprendía, como la de Braddock, biblioteca, sala de conciertos, piscina, boliche y gimnasio. Recordó los desagradables acontecimientos de 6 años atrás. Con este acto, dijo, todos los remordimientos, todos los recuerdos tristes son para siempre cenizas en el fondo del océano. De ahora en adelante pensaremos en Homestead tal como lo vemos hoy. Pero años después, escribiendo su autobiografía, reveló que los desagradables recuerdos aún flotaban en la superficie. Nada, antes o después, me hirió tan profundamente. Escribió, todas las heridas en mi vida de negocios no se comparan al tormento por Homestead. No creo que nunca Carnegie haya reconocido su responsabilidad en el incidente de Homestead. Tenía una memoria muy selectiva. Se convenció a sí mismo de que no lo pudieron localizar, que no pudo ser contactado, de que los acontecimientos se le salieron de las manos, de que nunca supo nada de lo que pasó hasta después que sucedió. Se convenció de que, de haberlo sabido, jamás habría llevado a ningún guardia a Pinkerton. Se convenció de que fue una tragedia innecesaria de la que él había sido tan víctima como sus obreros. En el evento dijo que si él hubiera estado ahí para hablar con los obreros, la tragedia no habría ocurrido. Fue un golpe para Henry Clay Frick. La tensión de 20 años saltó 2 años después. En 1900, Frick intentó aumentar el precio del coque. Carnegie, furioso, sacó a Frick del juego, invocando un viejo acuerdo que le permitía comprar las acciones de Frick a menor precio que en el mercado. Frick perdería millones. Carnegie llamó a Frick y le dijo que tenía que dejar la fábrica. Frick lo jaloneó mientras le contestaba: siempre supe que eras un maldito farsante. Y, por primera vez desde que era un niño,
Alguien literalmente se atrevió a agredir físicamente a ese pequeño escocés. Mi bisabuelo le dijo: te conozco desde hace muchos años y no eres más que un maldito ladrón. Ya veremos lo que dice la corte del condado de Allegheny sobre esto. Frick demandó a Carnegie por el valor de mercado para sus acciones. El choque de los reyes del acero fue la demanda legal privada más grande en la historia del país, lo que forzó a abrir los libros de la asociación guardados casi en secreto. Frick quedó afuera, pero se marchó con $31 millones. El primer hombre en enfrentar a Carnegie y ganar. En 1900 hubo una crisis mayor, cuando 42.000 toneladas de acero usadas para clavos, tubos y varas de construcción fueron canceladas por los clientes de las plantas de acabado. El financiero J.P. Morgan compraba las plantas de acabado y construía su propia forma de suministro. Significaba un reto mayor para Carnegie. Carnegie no dudaba que podía competir con las compañías de Morgan, aunque odiaba dejarlo fuera del negocio. Sabía que estas compañías no podían igualar sus costos, que no tenían la tecnología que tenían las suyas, que Morgan tenía demasiados accionistas a quienes pagar dividendos, que debía pagar intereses por el dinero prestado. En fin, que simplemente Morgan no podía competir con Aceros Carnegie. Se trata de la supervivencia del más fuerte, les telegrafió a sus socios. Confiaba que en 5 o 10 años en todo caso eliminaría a Morgan. Y el mundo del acero sería todo suyo. Pero iba a cumplir 65 años y quería más tiempo para Louis y su hija Margaret como para dedicarse a una vida de filantropía. Estaba en un lugar donde pocos llegaban, al borde del triunfo total en su campo. Se preguntaba cuál era el paso siguiente. La elección para Morgan era sencilla: comprar el acero Carnegie o quebrar. Asistió a una cena en honor del nuevo jefe ejecutivo que reemplazaba a Frick, Charles Schwab. Schwab quería que Carnegie vendiera y llamó a Morgan para llegar después de la cena. Morgan estaba muy interesado si Carnegie vendía. Schwab fue a buscar a la señora Carnegie, quien estaba mucho más ansiosa que él por sacar a Carnegie del negocio. Homestead había sido un golpe muy duro para ella, como lo fue para su hijo. Quería que Andrew comenzara a difundir su evangelio sobre la riqueza en gran escala. Y la señora Carnegie le sugirió a Schwab discutir todo el asunto con su hijo en el campo de golf, donde Carnegie se relajaba más, y también le sugirió asegurarse de que Andrew ganara el partido de golf. Schwab se acerca a Carnegie en el campo de golf y le pide que considere vender. Carnegie le dice que regrese al día siguiente. Al otro día, Carnegie le entrega una lista desglosada con el precio total, por el cual está dispuesto a vender aceros Carnegie. Schwab se lo da a Morgan y este, después de una ojeada, dice: acepto el precio. Morgan pagó $480 millones y fusionó sus fábricas con las de Carnegie, creando la Corporación del Acero de los Estados Unidos. Así como así, escribió el biógrafo de Carnegie, la más grande transacción de la historia de la industria americana, y fue consumada con la formalidad de 2 chicos en la esquina de un almacén leyendo la lista del mandado. Morgan sugirió que Carnegie acudiera a su oficina para cerrar el trato. Y Carnegie le contestó: Wall Street está tan lejos de la calle 51 como la 51 de Wall Street.
Morgan se aventuró por la ciudad. Y dijo Morgan: felicidades, señor Carnegie. Ahora es usted el hombre más rico del mundo. Carnegie le contestó: me pregunto si habría podido obtener otros 100 millones. Tal vez debía habérselos pedido. A lo que Morgan acotó: de haberlos pedido, los habría obtenido. Carnegie pronto se convirtió en el nuevo señor de Pittencrieff. Compró el parque y lo entregó al pueblo de Dunfermline. Fue el regalo más reconfortante que he dado en mi vida, afirmó. En él gastó $350 millones. Cuando ya no pudo repartir dinero, creó en Nueva York la Fundación Carnegie para seguir repartiendo. Después se hizo devoto de la paz mundial. Fue de los primeros en hablar de una Liga de las Naciones y construyó el Palacio de la Paz en La Haya, conocido hoy como la Corte Internacional. Previó una era de negociaciones en la cumbre y comenzó a pedir audiencias a los líderes mundiales, especialmente al Kaiser Guillermo, cuyas ambiciones estaban quemando a Europa. Ofreció costear el safari de Roosevelt en África si éste lograba concertar un encuentro con el safari del Kaiser. Le escribió a un amigo escocés: le he escrito al presidente que cuando deje su cargo debe dedicarse a repartir conocimiento como yo lo hago con mi dinero. Carnegie abrumó a Roosevelt con consejos sobre cómo debería asegurarle al Kaiser que la paz descansaba sobre sus hombros. Cuando por fin Teddy Roosevelt se encontró con el Kaiser, le transmitió el mensaje de paz de Carnegie, mientras revisaba durante 5 horas las tropas del Kaiser. En 1913, Carnegie pudo narrar su propio encuentro con el Kaiser, a quien llamó nuestro más poderoso aliado de la causa de la paz. Un año después, durante una hermosa tarde de agosto, a Carnegie le llegó la noticia de que la Primera Guerra Mundial había comenzado. Acababa de terminar su autobiografía, con el último capítulo dedicado a sus esfuerzos por la paz mundial. El desastre en Europa fue demasiado para él, evocó Luis. Le rompió el corazón. Europa civilizada no se movía hacia arriba y hacia adelante, sino directamente hacia el infierno. Con los británicos yendo al frente, Carnegie dejó su amado Esquivo ese septiembre de 1914 por última vez en su vida. Aunque vivió otros 5 años, el último párrafo de su autobiografía está marcado con la fecha de inicio de la Primera Guerra Mundial. En sus últimos años, cuenta la historia, envió un mensajero a la mansión de su antiguo socio, Henry Clay Frick. No se habían visto desde la demanda, y Carnegie sugirió que se reunieran para olvidar el pasado. Frick le contestó que no, y que esperaba verlo en el infierno, a donde seguramente iremos los dos. La visión de Carnegie no incluía el infierno. Poco antes de morir, aprobó los murales para el Instituto Carnegie en Pittsburgh. Presentan el mundo tal como él lo veía, una utopía industrial donde todo está bien mientras crezca bien.
es un mundo de hombres de acero, obreros idealizados, sumidos en nobles afanes y rodeados de humo, de hornos ardientes emergiendo del humo, de maquinaria trabajando a gran potencia, humo por todas partes, dominando hasta el mismo cielo. En el centro de la escena hay un caballero con una armadura negra de acero, subiendo alto y arriba, arriba y adelante. Es el cuento de hadas de Carnegie, donde todo termina bien.